días, soy Oriol Mercader y os voy a dar la charla sobre neurociencia, sueño y fútbol. Muy bien, mi formación principal es psicología del deporte, pero de aquí fue derivando a interesarme en el mundo del entrenamiento invisible. Todo eso que pasa fuera de las pistas, fuera del campo de fútbol. No solo lo que comemos, sino también el estrés que tenemos influencia en el rendimiento y sobre todo el tema del descanso, que es el que he ido formándome a medida que iba viendo la importancia que tenía para mis deportistas o los equipos que yo llevaba el tema de tomar una buena conciencia del sueño. Creo que es algo que va en aumento y que cada vez se va a dar más. Muy bien. Os voy a contar un poco mi historia personal, cómo me interesé en este mundo del sueño y el deporte, porque si iremos viendo un poco algunos ejemplos prácticos. Hablando de práctica, mi idea principal fue la de dejar de predicar en mis conocimientos en psicología del deporte y empezar a experimentarlos. En otras palabras, quería poner en práctica todas esas cosas que yo estaba explicando a mis deportistas. Me quería exponer a un nivel de deporte que me llevara al límite para ver esta fortaleza mental y saber de lo que estoy hablando experimentándolo en mis propias carnes. La idea fue preparar un Ironman. Yo estaba haciendo un doctorado y de pronto tuve este reto personal, preparar el Ironman de Lanzarote. Con todo eso, pues me di cuenta que no me llamaba tanta la atención durante el proceso las variables psicológicas experimentadas, concentración, confianza, motivación, autocontrol, superación de la fatiga, control de pensamientos, sino que me di cuenta de algo que dijo, ostras, aquí hay mucho trabajo que hacer, que es que mis compañeros de fatiga, pues los entrenamientos los organizaban, no son profesionales, son amateurs como yo, pues fuera del horario social, el horario familiar, el horario laboral, buscando el horario del descanso. Entonces, quedábamos para entrenar, o íbamos a la piscina, terminamos a las 10:30, llegas a casa con toda la adrenalina y el cansancio y te cuesta dormir y te levantas a las 6 para volver al gimnasio o ir en bici. Son muchas horas de entreno y ahí me di cuenta de un problema que vi que estaba muy extendido, que era la poca conciencia en el mundo del deporte, no solo con mis deportistas de élite que yo llevo en mi consulta privada o en los equipos que yo asesoro, sino en este mundo donde la gente se busca cualquier detalle para ser un poco más bueno en su deporte y bajar en unos minutos su marca personal, pues como nadie tenía en cuenta la gran variable del descanso como mejor recuperador, que sabemos que es por los estudios. Y bien, a partir de aquí dejé de lado un poco mi primera tesis, que era qué pasa a nivel cerebral, qué pasa a nivel de variables psicológicas cuando uno se pone un reto de esta magnitud, y empecé un poco a querer estudiar el qué está pasando con el sueño, con las personas que quieren rendir al máximo y no lo integran. Este entrenamiento invisible que hablábamos. No solo era mi sensación, sino que un estudio con atletas de élite de Australia, pues sí, nos dicen que los atletas australianos duermen poco, 6 horas 40. Duermen menos que el grupo control de la misma edad, del mismo género, que dormían más de 1 hora que sus compañeros deportistas. Un bebé, un adolescente, un bebé que está descubriendo un mundo, un adolescente que le están cambiando las hormonas y pasa a ser un niño un hombre, son grupos de edad que tienen un desgaste enorme y necesitan dormir mucho. El deportista formaría parte de este grupo de personas que necesitan dormir más por el desgaste que llevan. No solo duermen poco, y ya veremos luego que en España estas 6 horas 40 seguramente se convierten en 5:40, porque dormimos bastante peor que Australia, sino que además dormimos mal. Un estudio con los atletas olímpicos de Gran Bretaña demostraba que su porcentaje de sueño, que no lo vemos porque no está Cesc Fàbregas durmiendo encima de Fernando Llorente, es de un 80% la eficacia del sueño. Y en cambio, en
personas de la misma edad no deportistas es de un 88%. Otro estudio demuestra que de diferentes deportistas, solo los jugadores de ajedrez tienen una buena arquitectura del sueño a nivel de la población normal. El resto de deportistas, pues seguramente por cambios de temperatura, por adrenalina, por fatiga, no tienen una buena arquitectura del sueño, que luego veremos lo que es. Y lo peor de todo no es solo que durmemos poco los deportistas y además el sueño no es bueno, no es reparador, sino que tampoco hay ninguna conciencia. Un estudio hecho con futbolistas españoles se demuestra que el futbolista duerme 1 hora más la noche antes de un día libre, porque se debe despertar más tarde, que no a las noches previas a un entrenamiento. Lo mismo con nadadores, se descubrió que duermen más los días que no entrenan que los días que entrenan, cuando no tienen que estar preparados ni haber asimilado la fatiga del día anterior. El sueño es como un tren que llega a la estación, llegan todos los técnicos, los de la limpieza, aprietan los tornillos, lo limpian todo y está preparado para el día siguiente volver a salir. Si no hacemos este proceso de reparación, al día siguiente pues descarrilamos. Muy bien, mi formación básica es psicología del deporte. Sin embargo, yo entiendo el rendimiento, psicología del deporte creo que lo puedo aplicar a muchos factores, a escuelas, académico, estudiantes del MIR, opositores, a deportistas, como que vemos en el medio a Rodrigo ahora en el Leeds, enseñando el reloj, y luego hablaremos de Chronolab para hacer un estudio cronobiológico. Y también, por ejemplo, en la pantalla de la izquierda, cuando estuve asesorando a los triunfitos, los cantantes, pero no lo hice ni en las escuelas, ni a veces en deporte, ni a nivel artístico. No lo hago tanto como psicólogo deportivo, sino como especialista en el sueño. Es la única formación que me ha podido llevar a juntar las 4 áreas del rendimiento: artístico, laboral, educativo y deportivo. Es algo a lo que cada vez hay más conciencia y en diferentes ámbitos. A mí me gustaría que me hubieran llamado Operación Triunfo para trabajar técnicas de concentración, pero no, me llamaron para temas del sueño exclusivamente. Y en las escuelas, cuando voy, que me doy bastante y me gusta dar charlas, si me piden un pack de formaciones o una formación, la que más llama la atención, la que prefieren, es la del sueño, la del impacto del sueño en las notas. Esta foto a mí me gusta porque es un poco el reflejo de lo que pasa. En septiembre, vemos la primera persona, pues estamos despejados, noviembre ya nos pesan los ojos, febrero ya tenemos ganas de dormir y en junio estamos destrozados. Esto es lo que le pasa a los estudiantes y a veces yo les digo, si invertís en dormir, pues son horas que quizá no tenéis que estudiar porque os va a cundir mucho más lo que aprendéis. Por lo tanto, sí que vemos que es un ámbito de interés en muchos sectores. Pero bien, es un ámbito de interés que tiene un problema, que es que todo el mundo duerme. Así como todo el mundo tiene hambre, todo el mundo come, comer bien nos tienen que educar, enseñar. A un deportista de élite, pues tendrá un nutricionista para aprender a comer. Lo mismo pasa con el sueño. Todo el mundo tiene sueño, todo el mundo duerme, pero dormir bien, uno se tiene que entrenar o educar. Esto no es broma. Aquí vemos unas frases sacadas del blog de la Maratón de Barcelona, que iba a correr, y recibo una newsletter la semana anterior con un par de tips para la carrera. Aquí vemos 2 que destaqué. Para dormirte la noche antes, tómate un par o 3 de cervezas bien frías, que siempre ayuda para dormir. Sí, dormir, pero no descansar. Al final no sirve para nada. Duerme poco durante la semana previa, así te aseguras dormir bien el día de la prueba. La noche antes no tiene tanto impacto como el ir recortando minutos a horas de descanso durante la semana, el mes o el año. ¿Vale? Esto tiene que tener claro.
que no duermas la noche antes de una competición afectará mucho menos que el haber estado ese mes durmiendo menos de lo que tu cerebro necesita. Por lo tanto, no pensemos en una noche, sino pensemos en un continuo. 2 frases dichas a la babalá, con alegría. Son una barbaridad de frases. Pero bueno, al final, pues todo el mundo tiene su sentido común y vamos minimizando lo que es el tema del sueño y lo vemos como una cosa que, bueno, que al final cada uno puede gestionar cuando a veces hace falta un estudio o hace falta unas pautas, porque se puede complicar. Vemos ya un primer ejemplo de cómo interviene el tema del sueño. Pues, ostras, por ejemplo, un equipo deportivo pasa una tercera parte de sus noches durmiendo en hoteles, en habitaciones desconocidas, ruidos diferentes, con compañeros diferentes, camas diferentes, y esto puede llegar a complicar el tema del sueño. Pasamos una tercera parte de nuestras vidas durmiendo. Luego veremos el por qué, pero necesitamos un deportista invertir muchas horas en un buen descanso. Barcelona 0, Inter de Porto Alegre 1. Clasificarse para la Copa Intercontinental de Fútbol es sumamente difícil. Tienes que ganar la Champions. Y esto pasa pocas veces en la historia. Pero de pronto te encuentras que tienes que ir a hacer un viaje express, creo que es en Qatar, diría, en Doha. No sé si me equivoco, pero por la zona. El tema, o antes en Japón, en Tokio, es que tienes que hacer un viaje rápido porque estás en medio de la temporada y no lo haces en barco, lo cual no pasaría nada, lo haces en avión y te cruzas usos horarios muy rápido. Rápido, fácil cuando llegas, que te pones el reloj en hora, pero el cerebro no. Y ostras, Barcelona por Inter de Porto Alegre. Y muy bien, los médicos del Barcelona llaman al despacho del doctor Estiví en la clínica de sueño Estiví, cuando yo colaboraba con él, y piden un asesoramiento, una pauta para los jugadores que puedan seguir para ajustar sus ritmos cronobiológicos y que el jet lag no sea un impedimento. Información que nos llegó es que solo los más comprometidos, Xavi, Puyol, Iniesta, creo que Keita, se lo tomaron al pie de la letra. Los otros jugadores hicieron lo que quisieron. El resultado, no solo 0-1, sino visualizar el partido. Se ve un Barcelona falto de fuerza. El Inter de Porto Alegre, curiosamente, viajó 2 o 3 días antes a la ciudad y se pudo aclimatar más bien a ese horario. Por lo tanto, aquí ya vemos una de las variables más importantes. Sí, me voy a unos Juegos Olímpicos a Tokio. Ostras, cuidado cuando vas. No, mejor voy, por ejemplo, en Ironman. Yo tengo un post que subí en una revista de triatlón, a Triatletas en Red, donde explico el trabajo que hice asesorando a unos triatletas que se habían clasificado para el Campeonato del Mundo en Hawái. Y claro, ir a Hawái es mucho dinero y estar ahí es muy caro. Y llevan un año preparándose para esa prueba, pero intentan minimizar el viaje, los costes al máximo. Con lo cual se plantan en Hawái 4 días antes de la prueba. Ostras, ahí son muchos usos horarios. Yo no les quise decir en qué condiciones participarían, pero seguramente ellos hacían la maratón a las 2 de la mañana en su ritmo biológico, aunque ahí pusiera que eran las 1 del mediodía. Entonces, claro, la diferencia de competir a la 1 del mediodía para un americano que ya vive ahí o un español que se ha cruzado tantos sus horarios y compite a las 2 de la mañana, pues luego se convierte en una prueba que no sale muy bien. Quizá se tiene que ir a Hawái con más días. Al menos lo que hicimos fue optimizar qué recursos tenemos para adelantar al máximo ese cambio. Conciliar el sueño es un reto para muchos deportistas, lo vamos a ver. Yo cuando he estado en equipos deportivos o, por ejemplo, hace no mucho, un equipo profesional de primera división de fútbol me llamó el preparador físico diciéndome si podíamos colaborar de alguna forma para algunos de sus jugadores, curiosamente los más talentosos, curiosamente los más jóvenes también, entendieran que su vida deportiva podía depender de la calidad del sueño que tuvieran durante su año. Y vamos a ver estudios que nos dicen sobre el tema del sueño y deporte. Hay muy poco estudio, porque el estudio se hace con
personas con patologías o población no deportista, porque en deporte hay tantas variables que a veces es muy difícil saber el porqué de las cosas, saber si el rendimiento ha sido por el sueño o ha sido por otra cosa que no podemos controlar. Hay poca investigación, sería bueno hacer mucha más sobre el impacto que tiene en el deporte el sueño y al revés, el que hicimos con la Fundación Estudio y Sueño, qué impacto tiene en el sueño el deporte. Luego os lo explicaré. Pues bien, entre esos estudios vemos que afecta mucho más la privación del sueño en deportes aeróbicos de resistencia, por ejemplo, este que yo decía cuando me fui a hacer el Ironman, que no en deportes explosivos, donde el hecho de estar más atentos, con más activación, más adrenalina, puede sustituir la falta de atención. Sobre todo lo que más afecta es a nivel de estado de ánimo, de activación, de vigilancia, ¿vale? Pero a nivel de concentración, de memoria también veremos la afectación que tiene. En Stanford, los equipos deportivos de la universidad pues, fueron estudiados y les plantearon hacer un balneario del sueño, una cura del sueño. Intentar el reto de dormir lo que sería normal. Aunque nos pueda parecer mucho, no lo es. Dormir 10 horas de sueño durante 6 semanas, a ver qué pasa. Y sí, mejora el porcentaje de tiros libres en relación al grupo control y se reduce el tiempo de reacción en jugadores de básquet. Y vamos a ver la natación. En la prueba, que era una prueba de 15 metros, respecto al grupo control, una reducción significativa de mejora en casi medio segundo. Por lo tanto, dormir bien sí te hace rendir mejor. Vamos a ver, hemos dicho que en Australia dormían 6:40. En España dormimos 1 hora menos de media que Europa. Eso a nivel productivo, a nivel de costes sanitarios, tiene un impacto muy grande. El 30% de los españoles, más del 30%, ya están diciendo que tienen dificultades, que no están satisfechos con el sueño y que les cuesta dormir a veces. Alba Edison es el gran culpable de todo esto. Primero, dormíamos muy bien siguiendo la luz del día y la oscuridad de la noche. Nos adaptábamos a esto. Eran nuestros jebes que se llaman, elementos externos que nos ponen en hora nuestro reloj biológico, que está aquí dentro, muy pequeñito, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Pero primero con el fuego empezamos a sentarnos alrededor del fuego y a reducir algunos minutos o alguna hora de sueño y para estar hablando con el fuego. Pero ya Alba Edison inventó la bombilla, la electricidad, y a partir de ahí estamos recortando y recortando y recortando. Y finalmente ahora han salido tablets, pantallas que nos traen el sol y lo metemos en medio de la cama. Y eso es un gran, gran, gran enemigo. Se llaman los vampiros del sueño. Elementos con luz azul que afectan a las neuronas, les excitan y luego cada vez vamos a encontrar que el problema del sueño va a ir en aumento, desgraciadamente. Alba Edison decía que en un futuro algo inventaremos que no hará falta pasarse 8 o 9 horas desconectados del mundo. Pues no, todavía no han inventado, creo que nunca lo van a inventar y espero que sea así, que dormir. Creo que nunca van a encontrar ningún sustitutivo, ni como recovery. Dormir es el mejor recovery, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Ni las medias compresivas, ni los batidos, ni el Compex, ni la recuperación activa, dormir. Y en cambio el deportista lo que hace es, el mejor recuperador que tenemos, nos lo cargamos. Hoy dormimos ya menos de 7 horas en España. Hemos reducido en 2 horas respecto a hace un siglo. Los deportistas europeos salen con ventaja, duermen más que los españoles. Esto lo explica muy bien una entrevista al País que se titula Mireia está orgullosa de su cuerpo. Fred Ventouche, se llama algo así, el entrenador francés de Mireia, que se puso las manos en la cabeza cuando llegó a España a entrenar a Mireia porque le veía un gran potencial, campeona de España, pero él le dijo, no, tú campeona de Europa. Pero cuando vio el estilo de vida de Mireia le dijo, pero ¿qué pasa aquí en España con el tema del sueño? Qué mal dormís, qué poca atención. Y lo primero que hizo fue monitorizar su sueño y hacerle entender que el cambio empezaba por
cambiar sus hábitos nocturnos. En cambio, Alan Richstaffen, investigador del sueño, consideraba que Edison, muy listo, pero con el tema del sueño se equivocó. Y dijo, a ver, si la naturaleza o quien sea creyente, Dios, ha hecho que el ser humano necesite destinar una tercera parte de sus vidas a dormir, es que dormir debe tener alguna función vital en nuestras vidas. Si cogemos una rata y le ponemos en un laberinto en el cual nunca puede parar de caminar porque se cae al agua, sin embargo le vamos poniendo comida para que vaya comiendo caminando, y en cambio otro laberinto con otra rata que no se alimenta pero puede descansar porque no cae al agua, porque el laberinto no se va moviendo, va a morir antes la rata que no duerme que la rata que no come. Comer es importante, pero dormir es vital. El sueño cumple una función vital, hay que respetarla. Por eso dedicamos una tercera parte, 30 años de nuestra vida durmiendo. Pero vemos la gráfica aquí. ¿Y qué vemos? Que la mitad de la población duerme 7 horas. 7 horas es poco, no lo normalicemos. 8 horas, 16%. Más de 8 horas, 16%. Entonces, esto al final es una escala de Gauss. Hay gente que necesita con 5 horas y media, está bien, pero son 5%. Tienen un sueño corto, tienen mucha suerte. La mitad, la escala de Gauss, la punta serían 8 horas. Pero los deportistas y los adolescentes hemos de subir a 1 hora extra. Nos vamos a las 9. Luego hay gente como Messi, que necesita dormir más de 10 horas al día para estar bien. Muy bien, hemos visto que dormir bien mejora el rendimiento. Pero ¿qué pasa si nos privamos del sueño? Si no toda la noche, si dormimos mal. ¿Qué nos encontraremos? Primero, a nivel de salud mental, hasta depresión, distimia, hasta problemas de Alzheimer, Parkinson, problemas médicos, pues sí, problemas cardiorrespiratorios, problemas nos baja el sistema inmune, la primera defensa nos las cargamos, estado físico, pues ganamos peso, a nivel celular en la cara se notan más años de los que tenemos. Productividad, pues muy poca. Ya hemos visto, Alemania duerme más que nosotros, si están, si les va. Relaciones sociales se reducen, tenemos menos interés social. Aprendizaje, pues no hay, porque más que nada el cerebro es como un disco duro. De día vamos tomando información, la vamos almacenando, pero es de noche donde tanto las emociones, mediante los sueños, como el aprendizaje, se va consolidando. Y todo lo que sobra se va a la papelera de reciclaje. Si no lo hago, el día siguiente mi cabeza no estará para consolidar nuevos sistemas tácticos, por ejemplo. O lo que yo he aprendido en un entreno, si no duermo bien, no lo voy a consolidar. Esto es importante. Un buen entreno termina con una buena noche. Si no, no es un buen entreno. Nos vamos a la última, accidentes y lesiones, que es lo que podemos ver más en deportistas. Pues sí, vamos a accidentes. 24 horas sin dormir equivalen a nivel cognitivo a tomarse 3 whiskies en 1 hora. Lo que la somnolencia no la detectamos, la borrachera sí. Y si vamos borrachos no cogemos el coche porque además hay controles, no hay controles de somnolencia y además vamos con mucha más precaución porque nos damos cuenta que los reflejos están muy mal. Pero en cambio, con sueño no nos damos cuenta, por eso el 87% de accidentes mortales son por sueño, se dan entre las 2 y las 4 de la tarde, momento de la siesta, y entre las 2 y las 6 de la noche. En salud, un dato que encontré. 1 de cada 20 residentes dicen que han hecho algún error, imagino que de medicación o de toma de decisiones, que han provocado o posiblemente provocado, no recuerdo ahora exactamente, la muerte de algún paciente. En el 100% de los casos se había dado después de una noche de guardia. Y así vamos a los grandes desastres naturales del ser humano, creados por el ser humano, por error humano. Chernóbil, 2 de la mañana. El de la NASA que dejó de contar en kilómetros y pasó a contar en millas, o al revés, 3 de la mañana. El Prestige,
fallo de cálculos, también 2 de la mañana, se dan en horas que es muy fácil fallar. Y lesiones, pues sí, por muchos motivos. Uno, por ejemplo, es el efecto túnel. Nuestro radio de atención se limita a lo que tenemos delante. No tenemos visión periférica, lo cual podemos tener un impacto contra alguien. Segundo, la coordinación. Al no coordinar bien los movimientos, hay más posibilidad de lesiones. Tercero, a nivel emocional, una alteración emocional, sabemos que facilita la lesión. Pero vamos a los estudios que han hecho directamente con el sueño. Vamos a la privación parcial, no total, parcial del sueño. 3-4 horitas de sueño, dormir por noche. ¿Qué pasa? Pues sí, los estudios demuestran que tienen un impacto. Creo que hemos visto antes que afecta más en deportes más de resistencia que no de explosivos, pero por ejemplo, en jugadores de dardos se reducía su capacidad de precisión, no solo de apuntar con los ojos dónde quiero tirar, sino también dónde iba el resultado del dardo. Y, por ejemplo, con los porteros de balonmano reducían su capacidad de reflejos. Y vamos a algo más light, no vamos a privar el sueño a nadie. Pero ¿qué pasa con un sueño que es fraccionado, que no respeta una buena arquitectura del sueño que veremos más tarde? Un sueño fraccionado, pues se ha visto que reduce la capacidad de fuerza muscular en halterofilia. Bien, hemos hablado de arquitectura del sueño, os voy a contar un poco qué es esto. Hablábamos que hacer deporte es bueno, sí, moderado. Hablamos de moderado, no más de 200 minutos por semana, no un deporte vigoroso. Hemos de entender que un deporte vigoroso dificulta el sueño. Ir a dormir no es desconectar un interruptor, no es así de fácil, se complica. Aquí vemos unas ondas neuronales, que es la forma como se comunican las neuronas. Y cuando hacemos una polisomnografía del sueño, de noche, cuando vais a un especialista del sueño y dice, vamos a mirar qué tal duermes, una de las cosas que miramos, aparte de la respiración, movimiento de las piernas, la postura, los ronquidos, las apneas, es también el electroencefalograma. Lo que queremos ver es cómo se están comportando las neuronas, si se están gritando entre ellas, porque estoy en un estado de vigilia, despierto, como sería aquí, vigilia, o si ya pasamos a 4 picos, 1, 2, 3 y 4, lo cual nos diría que estamos en ondas delta. Son ondas que se están susurrando, neuronas que se hablan muy despacio. Estamos en una fase profunda del sueño. Mirando esto, mirando también el movimiento de los ojos para saber si estamos soñando, podemos hacer un registro del sueño como este. Y aquí vemos, pues, de 0 de la noche, 12, hasta las 4 de la mañana, un sueño muy malo por ansiedad, por estrés, por sustancias. Y en cambio, a partir de las 4 de la mañana hasta las 7, vemos que el sueño mejora. ¿Por qué? Porque vemos ya aquí una arquitectura. Vigilia, fase 1 del sueño, que es este estado hipnagógico que no sé si estoy despierto o durmiendo. Un sueño superficial, un sueño profundo, volvemos al superficial, que es el que más se da, para terminar en un ensueño, en soñar. Luego volvemos a empezar, fase 2, profunda, fase 2, en este caso ya se despierta. Esto es un ciclo, dura unos 90 minutos. Lo ideal en la siesta, por ejemplo, vital en los deportistas, vital, es que esta siesta no baje de la fase 2, por lo tanto, no más de 30 minutos, para no dar tiempo a caer. Y segundo, vemos que esto es un ciclo, dura unos 90 minutos. Lo ideal sería en una noche tener unos 4 o 5 ciclos. Para mí un deportista debería tener 5, lo cual nos lleva a dormir 9 horas y media para poder hacer 5 ciclos de 90 minutos. Esto es un ciclo, aquí al lado tenemos otro ciclo, sin embargo solo hay 2. Esta persona no tiene un buen sueño, porque la primera parte de la noche no descansa bien. Muy bien, nos vamos a algo que está subiendo como la espuma en el mundo del sueño y es, creo, la mejor forma de encontrar al deporte. El mundo del sueño es un mundo de psiquiatras, psicólogos, neurólogos, neurofisiólogos y ahora también de la cronobiología. El estudio cronos, tiempo, bios, vida, logo, ciencia. Es la disciplina científica que estudia los ritmos biológicos
que se dan en intervalos regulares. Por ejemplo, circadianos, cerca del día, cerca de 24 horas. Por ejemplo, tenemos el de la temperatura, el del dormir, el de la fuerza muscular y podemos ver que hay gente que tiene ritmos en el cual tienen más cortisol por la mañana y están más activados por la mañana y otros que, sin embargo, son más búhos y por la mañana se les cuesta muchísimo y en cambio de noche están más activos, búhos o alondras. Pues bueno, tendría mucho sentido que los que somos alondras, bien pronto por la mañana, hagamos nuestro entrenamiento o vayamos al trabajo o estudiemos y en cambio de noche mejor ir apagando poco a poco el motor. Al revés, a los búhos les pones a ir al cole por la mañana, por ejemplo, la gran mayoría de adolescentes son búhos, y ir de pronto a la mañana hace que no vayan bien. En Estados Unidos, en ciertos estados, les han dejado entrar 1 hora más tarde con resultados increíblemente más buenos para ellos. Pues lo mismo un deportista. Si soy un búho, mejor entreno por la tarde que no a primera hora de la mañana. Y hasta vemos países donde, al no tener el principal djebre que se llama, que es lo que nos regula el sueño, por ejemplo, en un niño pequeño el peluche de la noche, o en los adultos, también los niños, el sol y la luna, el sol y la noche, hay países como Islandia que de pronto en invierno no hay sol. Y esto puede desregular perfectamente el ciclo sueño-vigilia. Pues se hacen estas curas de luz con luminoterapia, que sustituye un poco el sueño. Lo malo es que esta luminoterapia nos la estamos llevando a la cama en forma de tablet o de móvil y hace que el cerebro lleve un descontrol absoluto con el tema del sueño. Vamos a esto que es muy importante, el marcapasos central. Todos tenemos un reloj en la muñeca, pero también tenemos un reloj aquí dentro, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y este reloj es el que pone en hora muchos otros relojes que tenemos por el cuerpo, que marcan la actividad motora, cuando estará yo más fuerte, los ritmos endocrinos, las hormonas, la temperatura corporal, que me da somnolencia si está alta, los ritmos afectivos y cognitivos, de concentración de memoria, la actividad alimentaria y el sueño-vigilia, que serían las salidas. Entra la luz por nuestra retina o la oscuridad y salen estos relojes que se ponen en hora y tienen un ciclo de 24 horas. No solo la luz y la oscuridad, también la vida social nos da este ritmo. Por ejemplo, con el confinamiento, pues se ha visto afectado porque una de las cosas era la rutina social que teníamos, que nos la hemos cargado. Sobre todo, confinamiento, el hacer deporte es un gran regulador de este sueño-vigilia, deporte moderado, exacto. Y, por ejemplo, la alimentación o la toma de sustancias como el café también nos van regulando todos estos osciladores periféricos que llamamos, ¿vale? Que son estos relojes que se van poniendo al día. Como hemos visto con el jet lag. Yo me voy a Doha y mi reloj pone que son las 8 de la tarde, pero quizá en mi cerebro todavía son las 3 de la tarde. Entonces cuesta ir cambiando a este reloj, a no ser que viajáramos en barco y sería todo mucho más progresivamente. Bueno, pues con esto de los relojes es como trabajamos más, o yo estoy trabajando más hoy en día con los deportistas. Por ejemplo, ya el otro día una jugadora mía se fue a jugar antes del confinamiento en Australia, en tenis, y ya hay aplicaciones hasta gratuitas, se llama creo en Train, donde pusimos los vuelos que haría, dónde llegaría, y esta aplicación le iba diciendo en todo momento cuándo se tenía que alimentar o dormir. Además, hay muchas más estrategias a nivel de gafas especiales, de toma de melatonina, que pueden ayudar a acelerar este cambio horario. Bien, hasta ahora, cuando queríamos estudiar el sueño, podíamos hacer un estudio de noche con la polisomnografía. Pero a veces tú pedías información a la persona, al deportista, y le decías que te hiciera un diario del sueño. Y bien, era subjetivo completamente. Aquí vemos que la persona me dice que el lunes se ha ido a dormir a las 10, que se ha dormido a las 12:50
ha dormido de un tirón y se ha levantado a las 10:15. Y en cambio el martes se va a dormir a las 11 y vamos viendo aquí la regularidad y qué está pasando para darle un poco de información. Hoy en día, por suerte, hemos evolucionado. En Murcia han desarrollado este reloj en la unidad de Chronolab, unidad de la Universidad de Murcia de cronobiología, el ChronoWise. Es un reloj que no te da la hora. Este reloj yo, por ejemplo, se lo he llegado a enviar a algún deportista, por ejemplo, uno que tengo en Mallorca, para hacer un estudio durante un mes de sus hábitos de dormir. No es demasiado caro. Realmente son pruebas que por 150 euros tienes un informe detallado que te dice todo tipo de consejos de cómo hacerlo. Te entra el reloj durante 10 o 15 días, que lo llevas 24 horas haciendo lo que hagas. Y este reloj lo que va haciendo tiene sensores y va haciendo fotos. Y va colocando todo este material, luego tú lo vaciamos, cuando nos devuelven el reloj, tenemos un programa donde lo vaciamos y nos da mucha información que tú luego puedes observar y hacer un análisis de qué está pasando ahí. ¿Qué información nos da para que nos dé un estudio del sueño? No te mira directamente, no existe, porque no tenemos sensores en la cabeza como hemos visto antes con la polisomografía. Eso sí que nos dice la fase del sueño. Aquí no, porque es un reloj que llevamos puesto y no podemos complicarlo más, pero por ejemplo nos da un acelerómetro triaxial que nos dice el movimiento que estamos haciendo, la actividad que tenemos. La mayoría de estos relojes, no este, sino un Garmin como el que yo tengo o las Fitbits, solo te dan esta información, pero que no es suficiente. La tienes que validar junto a otras informaciones y contrastar para que realmente la información sea válida. Para mí está muy bien porque simplemente un reloj de estos como los que yo llevo te dan información y te sensibilizan con el tema del sueño, pero hay que saber que solo son orientativos. Si quieres saber de verdad cómo va tu sueño, tienes que hacer una prueba en una clínica como la mía o como tantas que hay. Tiene sensor de luz, con lo cual nos dice la cantidad de luz que hay fuera que te estás exponiendo, ya sea luz solar como luz azul de una pantalla. Y también nos da información de la temperatura corporal, que es un indicador muy elevado de la somnolencia. Con todo ello, conseguimos informes como, bueno, esto no sería el informe, sería los datos transcritos al programa. Y vemos, por ejemplo, muy fácil, aquí en azul la línea de lo que tendría que ser lo ideal, lo sano, lo correcto, y en rosa vemos coloreado la información de la persona que ha llevado el reloj durante este tiempo. Y aquí podemos ver, pues bueno, cierta información de, por ejemplo, aquí, temperatura de la piel, pues esta persona no está descansando bien la primera parte de la noche porque la temperatura la tiene demasiado baja. En cambio, de día, de 10 a 16, tiene demasiada somnolencia. Aquí hay que variar esto. Ritmo diario de actividad física, pues esta persona de noche, seguramente al no tener la temperatura baja, pues está inquieta de noche. En cambio, de día quizá le haría falta algo más de actividad para hacer más contraste día-noche. Diario del sueño, pues valorando todo, podemos decir cuándo estaba despierta y cuándo estaba durmiendo esta persona. Y aquí vemos que de noche pues hay momentos que está despierta y en cambio de día pues sí, aquí vemos que algunos días hace la siesta, unos días se levanta a las 10, otros días se levanta a las 7, ¿vale? Algún día se va a dormir a las 10. Entonces podemos ver la regularidad. Y finalmente, muy importante, el ritmo de luz. Esta persona vive con demasiada luz. Aquí en esta gráfica no nos dice si es luz azul de pantalla o luz solar. En cambio de noche sí que vemos bien, a pesar de algún día que ha abierto la luz o que se ha ido a dormir tarde, pero vemos que sí que tiene un ambiente de noche oscuro, pero de día quizá debería bajar para que no sea que esta exposición a la luz altere este ritmo. Aparte de eso, tenemos mucha más información más objetiva a nivel numérico, de minutos de sueño de día, y vemos si es correcto, en este caso está el límite, 29/30, horas de sueño totales, 6,12, estaría al límite de lo correcto, aunque lo ideal serían 8. Profundidad del sueño, mala,
porque se mueve mucho por la temperatura, no estaría hundiendo la noche. Y bueno, aquí podríamos ver muchas más informaciones. He escogido estas dos páginas solo de información, pero luego el informe realmente es muy clarividente y aquí vemos hábitos regulares. Pues no, si fuera un deportista no se estaría beneficiando de sus hábitos regulares y no sería una persona, digamos, profesional. Podría mejorar mucho en lo que es el entrenamiento invisible mejorando sus hábitos. Vamos a pasar. Bien, os voy a enseñar aquí un experimento con la Fundación Este Sueño. Estudiamos el sueño en diferentes situaciones. Estudiamos más bien el impacto que tiene ciertos deportes que generan privación del sueño en deportes. Pues escogimos, por ejemplo, la Vuelta a la Barcelona World Race con el equipo GAES, que es por parejas, la Vuelta al Mundo. Imaginaros lo que es pues una pareja que mientras uno está despierto, el otro duerme y tienen que ir haciendo turnos constantemente. Pues bueno, vimos cómo funcionaba el sueño y les dimos pautas estratégicas. También miramos, por ejemplo, la Titan Desert y en este caso yo también hice el Ironman, lo corrí con el sensor para ver qué pasaba antes y después de la carrera. Y en este caso es la Ultra Pirineo, una carrera en los Pirineos de Cataluña, que son de 110 kilómetros y dura día y noche. Queríamos ver qué pasaba cuando uno corre de noche y, sobre todo, lo que nos llamó la atención. En una persona amateur, no profesional, por ejemplo, yo no gané la carrera, mucho menos, yo tardé lo mío. La que ganó Núria Picas, una atleta catalana campeona del mundo, no se vio tan afectada. Tiene más acostumbrado su cuerpo a estos impactos que pueden alterar hasta la dopamina. Pues aquí lo veis, mi carrera, cómo era mi sueño, 7 horas y 25 minutos de sueño, bastante regular, ¿vale? Encaja dentro del azul. ¿Y qué pasa poscarrera? Pues como vemos, muy irregular. Muchos espacios en blanco y, bueno, pues aquí de pronto una fatiga que me hacía dormir varias veces la siesta a las 4:30 y este desorden. Y sueño total 5 horas 30 minutos. Curiosamente, después de una carrera que me dejó destrozado, pues se redujo mucho la capacidad de dormir. Vamos a ver que no solo estuve con el reloj, también cada 20 kilómetros paraba y hacía un test de rapidez mental y cada 40 kilómetros paraba y hacía un test de estado emocional. Aquí es un momento en el cual coinciden los dos tests, el de estado emocional y el del test mental, el TBT. El emocional es el POMS, que te hace una foto rápida de tu estado emocional. Y bueno, en este momento de la carrera yo estaba bastante negativo. Eran la 1:30 de la noche, kilómetro 80, me faltaban 30. Pero realmente, bueno, pues después de un momento de euforia te viene el bajón y emocionalmente pues empiezas a tener dudas. Yo no me había preparado demasiado. Y yo de hecho estaba con el director del Congreso, Juan Collado, haciendo surf en Asturias y recibí la llamada que me dijeron que por qué no yo hacía esta prueba, si era uno de los investigadores, pues que tenían un reloj de sobra y que les iría bien ver un amateur como yo haciendo la carrera. No me la preparé demasiado y aquí estaba sufriendo. Y bueno, vemos el vídeo, vamos a ver un poco lo que pasa. Son las 1:30, empiezo a tener ya un poco de alucinaciones corriendo. Voy a hacer el test, a ver qué sale. Aquí lo pongo en cámara rápida. El test normalmente me tarda 20 segundos, es juntar letras y números, 1A, 2B, 3D, 4D, muy fácil. Llevo 18 horas 30 corriendo, sin parar, y mi cerebro no da para sí. Aparte de que tardo 48 segundos, cuando normalmente son 22, el test luego lo revisé y estaba mal. No solo esto, a nivel emocional el test también salió mal. Y aquí yo pedí a los Mossos d'Esquadra si me dejaban dormir en el coche de patrulla unos minutos para ver si podía reflotar mi estado de ánimo, también mi capacidad coordinativa y de estar más alerta. Dormí, hice el test y volví a bajar a 24 segundos, muy parecido a mi media normal. Y además el estado emocional mejoró un montón. Una siesta a la 1:30 de la noche me dio vida. Información que tomamos para este estudio.
seguía haciendo la carrera. Si no hubiera dormido, yo tengo bastante seguro que no hubiera terminado, me hubiera desorientado durante la noche corriendo por ahí. Luego pregunté de 500 corredores que habían pasado por ese punto de control, me comentaron los policías que 15 ahí habían abandonado. 4 estaban en ambulancias aislado con una hipotermia en el mismo punto de control y solo otro corredor, aparte de mí, había pedido algún lugar para poder echar una cabezadita de 20 minutos. Pues lo que vimos es que a veces utilizar 20 minutos de sueño puede hacer que en una carrera termines hasta ganando. Esto lo hizo Emma Roca, nos lo contaba en una riad de estas que son una barbaridad de esfuerzo, como alguien que está muy cansado, iban en grupo y les pidió, dejan de dormir, ya os atraparé luego. Y sí, la persona les atrapó y no solo eso, sino que tiró del grupo. Entonces es una cosa que a nivel de ultracarreras, sobre todo la gente amateur como yo, en lugar de abandonar o perderse o lesionarse por falta de coordinación, pues tener un lugar donde poder dormir realmente les puede dar vida. Muy bien. ¿Cómo es el tratamiento? Pues a nivel farmacológico no es muy recomendable porque un deportista no puede tener efectos secundarios y segundo que la medicación crónica del sueño no es nunca una buena idea. A nuestro cerebro le estimula la novedad, pero le va bien la rutina y al sueño no digamos. Entonces lo que hay que hacer es complejo, pero hay diferentes formas de atacar el sueño. Control de estímulos, volver a ver la cama, el dormitorio como un lugar, el palacio de dormir, no de sufrir y darle vueltas al coco. Camino al sueño con rutinas, como hace Rafa Nadal antes de sacar, pues lo mismo nosotros antes de dormir. Tener una buena higiene del sueño, por ejemplo, entre muchas cosas, evitar las pantallas antes de ir a dormir, controlar los pensamientos que tenemos, ver qué creencias funcionales hay ahí sobre el sueño. Por ejemplo, hacer mindfulness, meditación, técnicas de relajación o trabajar con biofeedback pueden ayudar mucho a conciliar este sueño. Vale, creo que ya es la hora. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Espero que os haya hecho abrir un poco los ojos respecto al sueño, tanto para vosotros como para vuestros deportistas, y que lo tengáis mucho en mente, que para poder conseguir grandes cosas hace falta invertir en sueño, este entrenamiento invisible. Así que muchas gracias. Si queréis más información, tengo página web donde voy subiendo algunas cosas, oriolmercade.com, y cualquier cosa me enviáis un email y os responderé. Muchas gracias y seguid disfrutando del congreso.